intento por salvar su matrimonio, Luana encuentra en Valeria el espejo que le revela su verdad y descubre que a veces el amor llega disfrazado de cura. La primera lluvia de octubre llegó con el sonido del metro, ahogando el corazón de Luana. Se observó en la ventanilla del coche e intentó ensayar lo que diría en terapia de pareja. No es culpa de nadie, se repetía mentalmente, aunque sabía que algo en su interior ya se había despedido. El anillo en su dedo pesaba más que nunca, un recordatorio de lo que intentaba, en vano, arreglar. En la oficina, el aroma a lavanda y café recién hecho creaba una atmósfera de calma artificial. Valeria apareció por la puerta con una leve sonrisa y una mirada que no penetraba, sino que la acogía. Luana notó sus manos, firmes, serenas, como si guardaran historias sin romperlas. No era atracción, era reconocimiento, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Las sesiones comenzaron hablando de Tiago, su esposo, del silencio en la mesa, de cómo el amor se convirtió en un hábito. Valeria escuchaba atentamente, a veces cerrando los ojos, como si respirara con ella. Luana sentía ganas de llorar por cosas que no podía nombrar. Cuando la terapeuta preguntó, ¿has sido demasiado generosa contigo misma? La pregunta resonó durante todo el trayecto en metro a casa. El anillo volvió a brillar a la luz del tren, y Luana se preguntó con qué frecuencia un símbolo de amor podía ser también unas esposas invisibles. Había días en que quería arrancársela, otros en que la acariciaba como si se disculpara. Valeria decía que el amor solo sobrevive cuando es verdadero, pero Luana ya no sabía cuál era el suyo. Una tarde fría, Valeria le pidió que se escribiera una carta a sí misma, sin pensar en el matrimonio. Luana permaneció en silencio, mirando fijamente el papel en blanco. Escribió solo una frase: no sé qué quiero, pero sí sé lo que ya no quiero. Cuando le entregó el papel en la siguiente sesión, Valeria simplemente sonrió y dijo: es un comienzo. El tiempo dentro de la habitación era diferente, como si el mundo exterior se hubiera detenido. Luana se dio cuenta de que empezaba a desear los miércoles, no para escapar, sino porque podía respirar. Valeria no hablaba mucho de sí misma, pero cuando sonreía, algo en Luana cambiaba. Era como encontrar luz en una habitación oscura. Un día, llovió a cántaros. El sonido de la lluvia al golpear la ventana de la oficina dejó a Luana sin palabras. Valeria se acercó y le ofreció un pañuelo. Sus manos se rozaron brevemente, y en ese roce, el cuerpo de Luana respondió antes de que la razón pudiera hacerlo. Un escalofrío, un susto, y luego un silencio que decía más que cualquier excusa. Luana pasó el resto del día intentando explicar lo inexplicable. Fue solo el tiempo, fue solo un momento, se repetía mentalmente, pero el zumbido persistía, vibrando en su muñeca como un recuerdo inquebrantable. Esa noche, durmió mirando hacia la ventana, viendo el reflejo de su propia confusión. El anillo se sentía frío a primera hora de la mañana. Tiago le preguntó si quería café, y ella respondió con un sí automático. Había un abismo entre lo que decía y lo que sentía. Y en ese abismo apareció Valeria, no como tentación, sino como verdad. En la siguiente sesión, Luana notó que Valeria llevaba el cabello recogido descuidadamente, con un mechón suelto rozándole la cara. Quiso decir algo, pero se contuvo. Habló de su matrimonio, de sus intentos, de sus promesas. Valeria simplemente respondió: a veces, amar a alguien significa dejarle libre para que ya no te ame. Luana sintió que las palabras le atravesaban el pecho como un viento helado. En el metro de vuelta, recordó la primera vez que se sintió viva. Tenía 16 años y vio a una compañera de clase sonreírle de una manera que la acompañó durante años. Nunca había entendido por qué. Ahora sí, recuerdo y presente se fundieron, como si la vida le devolviera una parte olvidada de sí misma. Las noches empezaron a cambiar. Luana soñaba con el sonido de la lluvia en la ventana de la oficina, el aroma a lavanda y la calma de la mirada de Valeria. Despertó asustada, culpable y agradecida a la vez. Era confuso desear lo que parecía prohibido, pero aún más confuso no desear nada. Valeria percibió su inquietud, pero no forzó las confesiones. A veces, lo que sentimos no cabe en ningún nombre, dijo. Luana simplemente asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Quería agradecer ese espacio donde podía existir plenamente, incluso sin saber quién era. El anillo empezó a quedar olvidado en el lavabo. Pequeños gestos, una demora, un suspiro, una mirada, indicaban el cambio. Tiago lo notó,
pero prefirió el silencio. Su amor se estaba volviendo demasiado cortés, y quizás eso era lo que lo estaba matando. Una mañana, antes de la sesión, Luana compró una flor amarilla. No sabía por qué. Al llegar, la dejó en el escritorio de Valeria. Para alegrar el día, dijo, intentando disimular su nerviosismo. Valeria le dio las gracias con esa sonrisa pausada, esa sonrisa que parece contener el mundo. La flor permaneció allí durante las siguientes semanas, cambiando con cada sesión. Se convirtió en un ritual silencioso, un pequeño gesto que decía todo lo que no se podía decir. Con cada nueva flor, Luana sentía que algo dentro de ella florecía con ella, incluso sin saber si podría soportar lo que estaba por venir. El otoño avanzaba, y el anillo finalmente se le resbaló del dedo. No hubo palabras, solo el sonido metálico de algo cayendo sobre la mesa. Luana respiró hondo, y se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía culpa, solo una extraña calma, como abrir una ventana tras años atrapada. Valeria notó el espacio vacío en su mano, pero no preguntó. Simplemente dijo, a veces, lo que termina es simplemente la vieja forma de seguir adelante. Y en esa frase, Luana comprendió que el amor no es posesión, sino presencia. La lluvia regresó más tarde ese mismo día, arrasando con la ciudad y sus últimas certezas. Luana salió de la oficina sin paraguas, mojándose. El frío en su rostro pareció despertar algo latente, y entre el sonido del agua y el tráfico, se susurró a sí misma, creo que me está empezando a caer bien. Esa noche, el sueño regresó. La lluvia, la mirada de Valeria, la flor amarilla en sus manos. Despertó con el corazón acelerado, y una pregunta que ya no podía evitar. ¿Y si el amor que buscaba no era el que intentaba salvar, sino el que acababa de encontrar? Se dibujó el símbolo, lluvia, flor y anillo, y cada uno de ellos contaba una parte de la historia que aún estaba por nacer. Luana siempre creyó que el amor era un deber. Creció viendo a su madre silenciar sus propios deseos en nombre de la estabilidad, de estar bien, de no causar problemas. Desde pequeña, aprendió a ser el alivio de la casa, la hija que estudiaba, que sonreía en las fotos, que nunca desobedecía. Quizás por eso confundía el amor con el derecho. Los recuerdos de la infancia a veces afloraban durante las sesiones, fragmentados. El sonido de ollas y sartenes, la vieja radio, su padre que rara vez hablaba. Valeria escuchaba sin interrumpir, simplemente observando cómo Luana jugueteaba con los dedos cuando se sentía vulnerable. «Has aprendido a cuidar de todos, pero ¿quién te cuida a ti?», preguntó una vez. Luana apartó la mirada y respondió en silencio. Cuando era adolescente, había un nombre que nunca pronunciaba en voz alta. Puerto Pequeño, la amiga del colegio, la que le prestaba libros y escribía notas llenas de metáforas. Un día, Marina apoyó la cabeza en su hombro, y el mundo pareció respirar de otra manera. Era hermoso y aterrador. Ese mismo día, Luana rompió la nota que guardaba en su mochila y decidió olvidarla. Olvidar se convirtió en una forma de supervivencia, y casarse con Tiago, años después, parecía la recompensa por haber tenido razón. Era amable, trabajador, alguien con quien todo el mundo aprobaría estar. Pero poco a poco, el amor se convirtió en convivencia, y la convivencia en hábito. Valeria escuchaba las historias con calma, repitiendo a veces las palabras de Luana, como si las devolviera con espejos nuevos. «Dices, hice lo correcto, pero parece que esa frase te duele», comentó una vez. Luana rió nerviosamente. «Es que a veces lo correcto es lo que más duele». Una tarde ventosa, Valeria le pidió que le contara la última vez que se sintió libre. Luana se tomó su tiempo. Pensó en viajes, en risas con amigos, pero nada parecía real. Entonces confesó. «Fue en la universidad, cuando bailé bajo la lluvia con una compañera, y no pensé que nadie me estuviera mirando». Valeria simplemente respondió. «Quizás tu alma siga ahí, esperando a que regreses a buscarla». Después de esta sesión, Luana empezó a caminar más despacio por las calles, observando a la gente con una nueva ternura. Empezó a notar el sonido de los pasos, el aroma del café, la textura del viento, pequeñas libertades, y en cada una, un recordatorio de quién era antes de convertirse en lo que esperaban. Una noche, Tiago la abrazó en la cama y le preguntó, «¿Todavía me amas?». La pregunta era simple, pero el silencio entre ellos era un abismo. Luana cerró los ojos y dijo, «Sí», pero su voz salió débil, temblorosa y sin voz. Después,
Lloró en el baño, sin saber si lamentar el final o el error. Valeria percibió la tristeza de Luana sin necesidad de decírselo. Hay dolores que no requieren sanación inmediata, solo un respiro, explicó. Y así fue como la oficina se convirtió en un refugio, un espacio donde podía llorar sin ser juzgada, hablar sin disculparse. Un día, Valeria compartió que su matrimonio también se había perdido en la ausencia. Aprendí que el amor no es solo una promesa, es una presencia. Era la primera vez que hablaba de sí misma. Luana sintió una extraña calidez al escuchar algo personal, casi íntimo. El vínculo entre ellas surgió de este gesto de humanidad. Con el tiempo, la flor amarilla sobre la mesa se convirtió en un ritual de confesión. Cada florecimiento traía consigo una nueva emoción, un silencio diferente. Valeria decía que las flores también sienten el peso del aire antes de florecer. Luana sonrió y respondió: «Entonces, quizá todavía estoy en capullo». Los sueños se hicieron más vívidos. Vio a Valeria caminando bajo la lluvia, extendiendo la mano y diciendo algo que jamás pudo oír. Despertó con el corazón acelerado, como si el sueño le pidiera coraje. Y cada mañana, el anillo perdido en el lavabo parecía ser testigo de este renacimiento. Un sábado, Luana decidió pintar la habitación ella misma. Eligió un color suave, casi beige, y al terminar, vio salpicaduras de pintura en sus manos. Pensó en Valeria y en cómo decía que la vida también está llena de decisiones. Sonrió. Era la primera vez en años que hacía algo solo para ella. Tiago empezó a percibir la distancia. Intentó hablar, le trajo flores y le propuso viajes. Pero Luana ya no podía aceptar esos gestos desalmados. Era como si algo en su interior hubiera despertado, y lo que ahora dormía era el matrimonio. «¿Tienes miedo de lo que sientes por mí?», preguntó Valeria un día con voz serena. Luana se quedó quieta. El aire se sentía denso. Afuera llovía. «Tengo miedo de todo lo que venga después», respondió. Valeria asintió. «Después es solo un nombre para el ahora que aún no has aceptado». Las palabras vibraron en su mente durante días, y por primera vez, Luana no quiso huir de ellas. Empezó a escribir en un cuaderno que había comprado por impulso, un diario donde hablaba de sí misma, de Valeria, de la flor amarilla, del coraje que aún practicaba. Era su forma de existir sin esconderse. El pasado empezó a doler menos, quizá porque ya no necesitaba negarse. Luana empezó a recordar a Marina sin culpa, a aceptar que su amor de adolescencia no fue un error, sino una fuente, y Valeria, con su mirada serena, parecía entenderlo todo sin necesidad de que se lo dijeran. En la última sesión del mes, Luana llegó sin una flor. Se sentó, respiró hondo y dijo: «Creo que por fin entiendo lo que quiero». Valeria esperó en silencio. «Quiero ser honesta conmigo misma y con lo que siento». Y entonces brotaron las lágrimas, no de tristeza, sino de liberación. Al salir de la oficina, la lluvia había parado. Aún había charcos en el suelo, que reflejaban el cielo gris, y Luana se vio reflejada en ellos, completa, imperfecta, real. El viento le alborotó el pelo y, por primera vez, no intentó arreglarlo. El pasado no desapareció, simplemente se convirtió en un recuerdo leve. Y en esa levedad surgió una nueva clase de fe, que el amor, cuando es verdadero, no destruye, sino que revela. Las semanas siguientes fueron un territorio nuevo para Luana. Todo en ella parecía estar a punto de nacer. Su respiración, su mirada, su forma de caminar. Incluso el silencio en la oficina había cambiado. Ya no era el silencio del dolor, sino el silencio de la espera. Valeria la observaba con dulzura, consciente de que el amor a veces es una confesión que madura en silencio. Las manos de Luana temblaban más que antes, y sus ojos, al encontrarse con los de Valeria, reflejaban una dulzura cansada pero firme, como alguien a punto de decir algo que podría cambiarlo todo. En una tarde gris, Valeria la esperaba con una taza de té. «Hoy no quiero que hables de Tiago», dijo. «Quiero que hables de ti misma». Luana respiró hondo. Su corazón latía al ritmo de la llovizna que caía afuera. «Tengo miedo de sentir todo lo que siento», confesó, «porque siento que nunca podré volver a ser quien era». Valeria apoyó la barbilla en la mano y respondió con calma: «Quizás el punto es que no quieres volver». El silencio que siguió fue el más sincero entre ellas. Luana apartó la mirada, con lágrimas ya incontrolables. El ritual floral había regresado. Esa semana, Luana trajo una flor blanca. «Para nuevos comienzos», dijo. Valeria sonrió,
y colocó el tallo en un vaso. Sus manos volvieron a tocarse, y esta vez ninguna se inmutó. Permanecieron así por un instante, el tiempo suspendido, el mundo entero contenido en ese pequeño gesto. Cuando se soltaron, el ambiente en la oficina cambió. Luana miró a Valeria y dijo: «Me das miedo, pero en el mejor sentido. Nunca me he sentido tan viva y en paz a la vez». Valeria bajó la mirada, con una sonrisa tensa. El amor verdadero no viene a invadir, viene a recordar. Después de esa sesión, Luana caminaba por las calles sin paraguas. La llovizna le caía en la cara, y sentía que cada gota disipaba un viejo miedo. Los escaparates reflejaban su imagen, una mujer en transformación, finalmente en control de sí misma. Tiago notó la distancia permanente. Intentó una última conversación durante la cena del domingo. «¿Te has enamorado de alguien más?», preguntó. Luana guardó silencio varios segundos. «Creo que me enamoré de quien realmente soy». Fue la respuesta más sincera que jamás había dado. Los días siguientes fueron extraños y liberadores. La casa estaba en silencio, pero con el silencio de un nuevo espacio. Luana atesoraba los recuerdos con cariño, no con rabia. Comprendió que, a veces, despedirse es la forma más digna de expresar gratitud por lo que ha pasado. En la siguiente sesión, Valeria notó algo diferente en su mirada. Una calma nueva, casi luminosa. «Te ves más ligera», comentó. «Es que dejé de luchar contra lo que siento», respondió Luana. Ambas se miraron fijamente un buen rato, y la sinceridad de esa mirada fue suficiente. Valeria se levantó, se acercó a la ventana y observó la lluvia caer. «Hay sentimientos que no eligen tiempo ni lugar», dijo, «pero la elección es qué hacemos con ellos». Luana se acercó lentamente. «¿Y qué harías tú si fuera tú?». Valeria se giró, con los ojos llenos de lágrimas. Quizás dejaría de tener miedo. El aire entre ellas se volvió denso, pero no pesado. Era como si todo lo que habían estado conteniendo finalmente hubiera encontrado una voz. Luana dio un paso adelante y tomó las manos de Valeria. «No sé qué va a pasar, pero sé que es contigo con quien quiero descubrirlo». Valeria cerró los ojos un momento y respiró hondo. «¿Segura?». Luana asintió sin dudar. Por primera vez, sí. Entonces llegó el abrazo, largo y silencioso, de esos que curan más que 1000 palabras. Ninguna de las dos habló de amor ese día. No lo necesitaban. El amor ya estaba presente en cada gesto contenido, en cada respiración compartida. La oficina se convirtió en el escenario de algo sagrado, el momento en que dos mujeres deciden dejar de huir de sí mismas. En los días siguientes, la ciudad parecía más hermosa. Luana empezó a usar vestidos coloridos, volvió a escribir poesía y escuchó viejas canciones sobre la valentía. Y cada vez que llovía, recordaba el roce de las manos de Valeria, el roce que cambió el curso de su vida. Valeria, a su vez, también se estaba transformando. Empezó a darse cuenta de que el cariño no tiene por qué negar los sentimientos. La empatía también puede ser amor, escribió en una nota que guardaba en un cajón. Algún día, quizás se la enseñaría a Luana. Una tarde, sin planearlo, se encontraron afuera de la oficina. Era en un pequeño café cerca de la estación. La casualidad, o el destino, quiso que se cruzaran. Valeria sonrió sorprendida, y Luana respondió con una mirada serena. Se sentaron juntas, sin decir mucho. A veces, el amor se expresa mejor en silencio. Mientras el café se enfriaba, Luana miró por la ventana y vio caer de nuevo la lluvia. «Parece que la lluvia nos sigue», comentó. Valeria rió. «O quizás somos nosotras las que seguimos la lluvia». Y en ese instante, algo se completó, como si el mundo dijera: «Ahora todo está bien». No sabían lo que venía ni prometieron nada, pero había un entendimiento tácito, que algunas verdades, una vez que llegan, nunca pueden retractarse. Luana sintió paz, y esa paz se llamó Valeria. Los días siguientes parecieron suspendidos entre el final y el principio. Luana y Tiago terminaron su matrimonio con respeto, sin gritos ni heridas innecesarias. Fue una conversación larga, madura y dolorosa. «Solo quiero que seas feliz», dijo él, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también quiero eso para ti», respondió. Y en ese momento, ella comprendió. La verdadera liberación es mutua. El cambio fue lento. La casa parecía resonar con ausencias, cubiertos solitarios, un cepillo de dientes perdido, el sonido de la lluvia entrando por la ventana abierta. Pero poco a poco, el vacío dio paso a la luminosidad.
Luana empezó a regar las plantas, a escribir más, a salir sin rumbo. Era como si el silencio, antes sofocante, ahora respirara junto a ella. Valeria mantuvo la distancia durante unas semanas, dándole tiempo a que la herida sanara. Solo envió un breve correo electrónico. Que el amor que has descubierto por ti mismo sea el principio de todo. Luana leyó el mensaje innumerables veces, como saboreando una promesa silenciosa. En otoño, se volvieron a ver. Luana tenía el pelo más corto y una sonrisa más libre. Valeria, su serenidad habitual, pero con un nuevo brillo en la mirada. Caminaron juntas por un parque húmedo, hablando de libros, recuerdos y nuevos comienzos, sin prisas, sin guión, solo presencia. La lluvia empezó de repente, fina y persistente. Luana rió, recordando su primera sesión. Siempre llueve, dijo. Valeria le tomó la mano con naturalidad, sin dudarlo. Quizás la lluvia sea nuestro idioma, respondió. Y ambos se quedaron allí, mojados, riendo, como si por fin comprendieran el significado de existir en el presente. Con el tiempo, las visitas a la oficina se convirtieron en encuentros fuera de ella. Cafeterías, cines y salidas informales. El amor floreció sin escándalos, con la delicadeza de quien no necesita demostrar nada. El mundo no había cambiado, pero en su interior, todo era diferente. Luana se lo contó a su madre una tarde tranquila. Esperaba resistencia, pero encontró silencio y una leve sonrisa. ¿Entonces ya estás bien?, preguntó su madre. Sí, por primera vez. Su madre asintió y simplemente dijo: entonces basta. A veces, el amor maternal también aprende a reinventarse. Valeria enfrentó sus propios miedos. Temía el juicio, los límites éticos, el qué dirían, pero comprendió que el amor no viola, sino que revela lo que siempre fue genuino. Me enseñaste a mirar de nuevo, le dijo una vez a Luana. Y Luana respondió: me enseñaste a verme por primera vez. Los días transcurrían a paso tranquilo. Luana se escribía cartas a sí misma, pero estos días no eran despotricaciones, sino de agradecimiento. En una, escribió: la lluvia me salvó, porque me hizo dejar de correr. Una noche de noviembre, fueron juntos al mar. El viento traía aroma a sal y recuerdos. Caminaron descalzos, sintiendo la arena fresca bajo sus pies. Valeria miró al horizonte y dijo: es curioso cómo el amor verdadero llega en el momento menos oportuno. Luana sonrió. O tal vez el tiempo esperó a que estuviéramos listos. Permanecieron en silencio durante minutos, escuchando solo el sonido de las olas. Ya no había miedo, solo aceptación. La flor amarilla, ahora seca y guardada en un libro, se convirtió en un símbolo de lo que florece incluso después de la tormenta. Luana reanudó sus clases, más inspirada. Hablaba de poesía como si hablara de la vida. Sus alumnos decían que parecía brillar cuando hablaba del amor. Sonreía sin explicar por qué. El amor, cuando es real, no necesita ser contado, se trasluce. Valeria seguía atendiendo pacientes, pero ahora sin la carga de la soledad. En un rincón de la oficina, un pequeño jarrón con una flor blanca recordaba el día en que todo comenzó. A veces pasaba los dedos por los pétalos y pensaba: hay sentimientos que sanan solo con existir. En el cumpleaños de Luana, las dos volvieron al mismo café donde el destino las había cruzado. Afuera llovía, claro. Sentadas junto a la ventana, brindaron con café y rieron de las coincidencias. Parece que al universo le gusta que estemos mojadas, bromeó Luana. ¿O quieres asegurarte de que nunca nos sequemos por dentro?, respondió Valeria. Cuando dejó de llover, salieron de la mano. La calle aún brillaba con charcos que reflejaban las farolas. Luana miró al cielo y murmuró: no necesitaba salvar mi matrimonio para ser feliz. Solo necesitaba permitirme existir. Valeria le apretó la mano, y el mundo pareció quedar en silencio a su alrededor. El anillo, que una vez simbolizó el encarcelamiento, ahora descansaba en una pequeña caja junto a un pétalo seco. Dos recuerdos, uno de despedida, otro de renacimiento. Luana comprendió que el amor no se mide por su duración, sino por la verdad que deja tras de sí. Y esa noche, al dormirse, oyó el sonido de la lluvia ligera golpeando el cristal. Sonrió. Era el mismo sonido de antes, pero ahora no dolía. Era el sonido de estar viva. La lluvia volvió, suave, como pidiendo permiso para entrar. Luana abrió la ventana y dejó que el viento le rozara la cara. El mundo no era perfecto, pero había espacio para respirar.
En lo más profundo de su alma, un dulce murmullo repetía: «Has llegado hasta aquí». Valeria apareció con 2 tazas de té, cuyo vapor ascendía como una promesa. Se sentaron juntas en silencio. La vida seguía, imperfecta, verdadera, viva. La flor amarilla, ahora seca entre las páginas de un libro, era un recordatorio de que incluso lo que pasa puede volver a florecer. La lluvia continuó, arrastrando las calles, el miedo y el pasado, y dentro de ellas solo quedaba lo esencial, la certeza de que el amor, cuando es valentía, nunca destruye, sino que sana. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre Helos y camina con nosotros. Cada historia es un recordatorio de que el amor siempre encuentra un camino.